Bienvenidos al Lado Oscuro, un podcast donde hablaremos de sucesos paranormales, crímenes reales y asesinos seriales. Juntos, buscaremos respuesta a aquellos crímenes que nunca fueron resueltos o causaron histeria colectiva. Analizaremos evidencia y daremos un viaje al pasado para meternos en las mentes retorcidas de nuestros protagonistas. Alaska, un paraíso blanco, un infierno helado, donde la inmensidad de la naturaleza oculta secretos que jamás serán encontrados. Pero algunos secretos no se pierden, algunos permanecen enterrados en el hielo, esperando ser descubiertos, y otros acechan en la oscuridad, listos para cazar. Robert Hansen era un hombre común, un panadero, un esposo, un miembro respaldado por la comunidad. Pero detrás de su sonrisa amable se escondía un depredador, un cazador, no de animales, sino de mujeres. Durante más de una década, secuestró, torturó y asesinó. Su método era tan retorcido como su mente. Las llevaba en su avioneta a lo más profundo de los bosques de Enrich y ahí las liberaba, no como un acto de misericordia, sino como el comienzo de su juego. Les daba una falsa esperanza, un instante de ventaja. Las veía correr, les permitía creer que podrían escapar, hasta que él decidía que el juego había terminado. Más de 17 víctimas confirmadas y quizás muchas más que nunca serán encontradas. ¿Cómo pudo pasar desapercibido tanto tiempo? ¿Qué lo convirtió en el panadero carnicero? Y lo más aterrador, ¿cuántos más como él siguen allá afuera? Yo soy Marcos García, tu guía en este viaje a través del Lado Oscuro, un podcast donde desenterramos los secretos más oscuros de los asesinos seriales que han acechado en las sombras de la historia. Y hoy nos adentramos en la mente y los crímenes de Robert Hansen, el cazador de mujeres en las tierras salvajes de Alaska. Así que corre, pero no lo hagas demasiado fácil. Known as the Butcher Baker, Robert Hansen terrorized Anchorage, Alaska during the 1970s and early 1980s. Hansen, a seemingly ordinary baker by day, led a double life, abducting women and taking them to the wilderness, where he hunted them for sport. Over a span of 12 years, he tortured and murdered at least 17 women before being captured in 1983. Hansen's double life shocked the community, as the investigation revealed a chilling pattern of abduction and murder. Robert Hansen nació el 15 de febrero de 1939 en Esterbull, Iowa, en un hogar complicado, dado el mal carácter del padre, un cocinero danés muy estricto que obligaba al pequeño a trabajar hasta la madrugada en la panadería familiar. Zurdo de nacimiento, Robert tuvo que escribir con la mano derecha ante las presiones de sus progenitores y sufrió malos tratos cuando les llevaban la contraria. Durante la adolescencia fue víctima de bullying, tuvo problemas de tartamudez y padeció de exceso de acné facial, lo que generó numerosas burlas y rechazos. Para evitar que le hicieran daño, Robert desarrolló un carácter introvertido, solitario y poco sociable, hasta que un buen día, justo cuando se graduaba, decidió vengarse de quienes le molestaban y prendió fuego a un autobús del instituto. El delito, cometido el 7 de diciembre de 1960, fue llevado ante la justicia y lo condenaron a una pena de 3 años de cárcel. Robert tenía 21 años cuando entró por primera vez en prisión, aunque a los 20 meses consiguió la libertad condicional. Poco después se casó, pero el matrimonio apenas duró unos meses y encontró en la casa su refugio ante cualquier problema.
Se pasaba las horas en el bosque rifle en mano y se aficionó al robo, pese a no tener necesidad económica alguna. El éxtasis de robar era algo incomparable. Hacerlo prohibido y luego sentir que te perseguían no lo comparaba con nada. Llegó a explicar tras su detención, es decir, robaba para sentir nuevas emociones. En 1966, Robert contrajo nupcias por segunda vez y tuvo 2 hijos. Un año después, la familia decidió mudarse hasta Enbridge, en Alaska. Abrieron una panadería, ganando el respeto y la admiración de sus vecinos, quienes lo veían como un tipo callado, tranquilo pero gentil. Además, su afición a la caza y su gran destreza en esta práctica le reportó grandes satisfacciones, como convertirse en campeón local de tiro y aparecer en la lista de los mejores cazadores a nivel nacional. Sin embargo, el norteamericano volvió a meterse en problemas tras robar una sierra eléctrica. Por este delito, fue sentenciado a 5 años de prisión, de los que no cumplió ni la mitad. Nuevamente entre rejas, los psicólogos de la penitenciaría sometieron al delincuente a varios estudios y le diagnosticaron un trastorno bipolar que requería de un tratamiento a base de litio para controlar sus explosivos cambios de humor. A este informe se sumaba otro inicial en etapa de pubertad, en el que describían a un muchacho con personalidad infantil y obsesiva. Una vez en libertad y poco antes de comenzar a cazar prostitutas, Robert defraudó al seguro al simular el robo en su casa de varios objetos de valor por un importe de $13,000. Hasta ese momento, su comunidad desconocía las artimañas y delitos cometidos por su vecino ejemplar. Años más tarde, descubrirían que todo era una fachada. Llegaron los años 70 y Enbridge experimentó un gran auge de mano de obra por la creciente actividad petrolera que se desarrollaba en la zona. Este apogeo vino acompañado de un aumento de locales de striptease y prostitución, en el que las mujeres de todo el país llegaban a esta ciudad de Alaska bajo la promesa de ganar $50,000 al mes. Este sórdido ambiente fue un caldo de cultivo para las fechorías de Robert, ya que encontraba en estas mujeres a las víctimas perfectas. Al no tener vínculos familiares, si desaparecían nadie las buscaría. Ellos pagaron caro el rencor que guardaba en su interior tras su pasado de rechazo social. El panadero fraguó la venganza con todo lujo de detalles. Durante meses, Robert ideó el plan perfecto. Alquiló un piso a las afueras de la ciudad para usarlo como un escondite a donde llevó a sus víctimas para violarlas, y luego acondicionó el refugio familiar que tenía en medio del bosque para cometer los asesinatos. Se trataba de una cabaña a media hora de vuelo de Enbridge, donde accedía con su avioneta e hizo creer a todos que acudía para practicar la caza y desconectarse del mundo. Los siguientes 12 años, Robert cazó a sus anchas sin levantar sospechas. El primer asesinato se produjo en 1971, cuando contrató los servicios de Lisa Futrell a cambio de $500. Robert la condujo hasta su casa, la esposó, maltrató y violó. Después la trasladó en el coche hasta el aeródromo, la metió en su avioneta y aterrizó en el terreno de su cabaña. Ya en el bosque, soltó a la mujer haciéndole creer que era libre. Pero cuando ésta corría despavorida, cogió su rifle de largo alcance y la ejecutó. Acababa de cazar a un ser humano solo por placer. Hansen era meticuloso en su selección de víctimas. Buscaba mujeres que fueran poco notadas por la sociedad, asegurándose que su desaparición no generara demasiada atención. Usaba su amabilidad y su imagen de hombre tranquilo para ganarse la confianza de las mujeres, prometiéndoles dinero o trabajo. Una vez en su poder, las esposaba y las sometía a brutales agresiones físicas y psicológicas. Su sadismo iba más allá de la simple violencia. Disfrutaba aterrorizarlas antes de llevarlas al bosque. Ahí las liberaba, solo para cazarlas como si fueran presas salvajes. Armado con un rifle Ruger Mini 14, las perseguía por el terreno helado, disfrutando del poder absoluto que tenía sobre ellas. Otras de sus víctimas y sus trágicos destinos fueron Sherry Merrow, de 23 años, bailarina desaparecida en 1981. Su cuerpo fue hallado en el río Nick, con 3 disparos en la espalda.
Sus manos estaban atadas y su ropa doblada cerca, una marca distintiva de Hansen. Se cree que la mantuvo cautiva varios días antes de matarla, posiblemente disfrutando de su sufrimiento y su miedo. Paula Golding, de 17 años, desaparecida en 1983. Su cuerpo fue hallado en un área boscosa, con signos de haber sido perseguida antes de ser ejecutada. Hansen pudo haber elegido a Paula por su juventud e inexperiencia, asegurándose de que no tendría forma de escapar ni de defenderse. Megan Emmerich, de 17 años, desaparecida en 1973. Se cree que Hansen la arrojó a un río después de someterla a prolongada tortura. Su desaparición pasó desapercibida por años, un testimonio de cómo Hansen seleccionaba cuidadosamente víctimas que nadie buscaría de inmediato. Andrea Altieri, de 24 años, bailarina desaparecida en 1981. Sus pertenencias fueron halladas en la casa de Hansen, pero su cuerpo jamás fue recuperado. Se cree que su destino fue similar a las otras víctimas, manteniéndola con vida el tiempo suficiente para atormentarla. Joanna Messina, de 24 años, una de las pocas víctimas que no era trabajadora sexual. Su cadáver apareció en 1980 en una zona de casa de Hansen. Su caso indica que Hansen ocasionalmente se desviaba de su patrón, eligiendo a mujeres que simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Eklund Naani, de edad desconocida, víctima no identificada, hallada en 1980 en un área remota. Se cree que fue una de las primeras mujeres asesinadas por Hansen. Su identidad sigue siendo un misterio, lo que refuerza la idea de que muchas de sus víctimas nunca fueron reconocidas. Se estima que Hansen pudo haber asesinado a más de 30 mujeres, pero muchas de ellas nunca fueron identificadas. Hansen parecía actuar con una lógica perversa. Seleccionaba víctimas que encajaban en sus fantasías de venganza contra las mujeres que lo rechazaron en su juventud. Al someterlas, torturarlas y finalmente cazarlas, reafirmaba su control y superioridad. Su habilidad como cazador le permitía prolongar la agonía de sus víctimas, disfrutando del miedo y la desesperación que sentían antes de morir. Se cree que su método de caza reflejaba una fantasía de dominación absoluta. No se limitaba a matar, necesitaba ver cómo luchaban y cómo finalmente aceptaban su destino. Este comportamiento sugiere un trastorno antisocial y sádico de la personalidad. La caída de Hansen comenzó con una víctima que logró escapar. En junio de 1983, Cindy Paulson, una joven trabajadora sexual de 17 años, logró liberarse después de haber sido encadenada y brutalmente agredida en la cabaña de Hansen. Aprovechó un descuido del asesino y escapó corriendo descalza por la calle hasta que un camionero la auxilió y la llevó a la policía. Cindy describió con precisión la casa de Hansen, su avioneta y la forma en que había sido atacada. Sin embargo, en un principio, la policía no le creyó del todo debido a su perfil como trabajadora sexual. Hansen, con su imagen de panadero respetable, tenía una coartada aparentemente sólida y fue liberado tras un breve interrogatorio. Aún así, el detective Glenn Fluff no se dejó engañar al notar similitudes entre los testimonios de Cindy y la desaparición de varias mujeres en Enridge. Decidió profundizar en la investigación. Con la ayuda de un perfil criminal proporcionado por el FBI, se estableció que el asesino debía ser alguien con habilidades de caza, una apariencia discreta y una vida aparentemente normal, lo que coincidía perfectamente con Hansen. Las pruebas comenzaron a acumularse. Se obtuvieron órdenes de cateo para su casa, cabaña y avioneta. En la cabaña encontraron joyas pertenecientes a varias víctimas, así como un mapa con marcas en distintas áreas de Alaska, que luego se descubriría que indicaban los lugares donde había enterrado los cuerpos. Finalmente, al ser confrontado con la abrumadora evidencia, Hansen confesó en 1984, admitiendo haber asesinado al menos a 17 mujeres.
llevó a la policía a varios de los lugares donde había abandonado los cuerpos, pero se sospecha que hubo más víctimas que nunca fueron recuperadas. Robert Hansen fue arrestado en 1983. Su juicio comenzó en 1984 y a pesar de su intento de negar su culpabilidad, las pruebas en su contra eran aplastantes. Además de las marcas en el mapa de su avioneta, las joyas y pertenencias de las víctimas halladas en su cabaña y el testimonio de Cindy Paulson, que detalló el abuso y la fuga de Hansen, la policía también encontró evidencias forenses que confirmaron la conexión entre Hansen y las mujeres desaparecidas. El juicio fue un proceso largo y complicado, en parte debido a la estrategia de defensa de Hansen, que trató de minimizar su culpabilidad, sugiriendo que sus crímenes no eran tan numerosos como se pensaba. No obstante, los fiscales presentaron pruebas de los testimonios de testigos, huellas dactilares y fragmentos de ADN que relacionaban a Hansen directamente con los crímenes. Además, las víctimas sobrevivientes, como Cindy Paulson, ofrecieron declaraciones poderosas sobre la naturaleza de los ataques de Hansen y su manipulación de sus víctimas. Finalmente, el tribunal lo condenó por 17 asesinatos, aunque se sospecha que pudo haber sido responsable de muchas más muertes. Dadas las pruebas de las desapariciones no resueltas, la corte lo sentenció a 461 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Hansen no apeló la sentencia y aceptó su condena con una actitud fría y distante, sin mostrar signos de arrepentimiento por sus crímenes. El veredicto fue un respiro para las familias de las víctimas, quienes finalmente vieron que su dolor y sufrimiento se reconocían públicamente. El caso también fue una advertencia sobre la importancia de no subestimar las denuncias de mujeres en situaciones vulnerables y de cómo un perfil aparentemente inocente puede esconder a un depredador implacable. Robert Hansen pasó los siguientes años de su vida en prisión, lejos de la comunidad que había aterrorizado durante más de una década. Murió en el 2014, a los 75 años de edad, en una prisión de Alaska, sin haber revelado detalles adicionales sobre sus crímenes o sus víctimas no identificadas. It's hard to think about what those women went through, it really is. That's one of those things that will stay with me forever. Dancers suddenly turning up missing. He had a trophy room. Robert Hansen had a bakery downtown. He was really good at hiding his evil side. He was going to get his prey. He wasn't coming home without a trophy. I don't think they had any idea what he was capable of doing. La historia de Robert Hansen no es solo la de un asesino, sino la de un depredador meticuloso que usó el vasto y despiadado paisaje de Alaska como su terreno de caza. Durante más de una década, secuestró, torturó y asesinó sin que nadie sospechara de él. Su doble vida, como panadero respetable y asesino despiadado, demuestra que muchas veces el verdadero peligro no viene de sombras desconocidas, sino de aquellos que parecen los más ordinarios. Pero ni la astucia ni la soledad del bosque fueron suficientes para protegerlo. Robert Hansen murió en prisión en 2014, pero las cicatrices que dejó en Enrich y en las vidas de sus víctimas nunca desaparecerán. Su historia nos recuerda que la oscuridad puede esconderse en cualquier lugar, incluso en una pequeña panadería de barrio, y que a veces el depredador más peligroso no es el que acecha en la noche, sino el que se oculta a plena luz del día. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte para más relatos escalofriantes del lado oscuro. Deja tus comentarios y comparte con aquellos que, al igual que tú, sienten una fascinación por lo desconocido. Yo soy Marcos García. Te espero en nuestro próximo encuentro en el lado oscuro, donde las historias nunca terminan y los ecos del pasado continúan resonando. Hasta entonces, manténganse seguros y recuerden que todos podemos esconder un lado oscuro.